Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. En este caso vamos a seguir con lo que es el segundo trabajo práctico que corresponde a miembro inferior, que es el trabajo práctico que corresponde a muslo. Un poco siguiendo con la lógica y con los consejos que habíamos charlado en las clases anteriores, más que nada en glútea, de poder dedicarle un buen tiempo a lo que es miembro inferior, porque van a ver que cada uno de los trabajos prácticos, la densidad de contenido que tiene es bastante más grande a la cantidad de contenidos que teníamos en miembro superior. Muslo y miembro inferior en general van a tener muchas más estructuras más que nada musculares, van a tener divisiones muy similares al miembro superior, pero vamos a encontrar quizás más músculos, más inserciones y con esto, concomitantemente, más elementos vasculonerviosos que vamos a tener que saber, ¿sí? Entonces, muslo y miembro inferior en general van a ver que tienen mucho contenido, con lo cual traten en la medida de lo posible de dedicarle tiempo a la misma lógica de siempre, a tratar de entender lo que están leyendo, lo que están viendo, lo que estamos analizando en las clases, de manera que si surgen dudas las podamos atajar a tiempo, pero más allá de eso, de que vayan al examen con una base entendida, de forma que puedan defenderse mejor. Hoy vamos a ver, esto va a ser nuestra hoja de ruta, compartimientos musculares, límites y elementos vasculonerviosos. Aclaro por las dudas que en elementos vasculonerviosos en esta clase no vamos a profundizar demasiado, vamos a hacer una clase aparte porque, como les digo, tenemos muchos elementos nobles, con lo cual para poder detallarlos separados hay que dedicarle quizás su tiempo. Así que en esta clase vamos a dedicarlo más que nada a las partes blandas, a todo lo que es muscular, a los límites y a la topografía, y después en una clase de vías de conducción vamos a hablar bien y detenidamente de lo vasculonervioso. Les aviso para que no se asusten si quizás no llegamos a tanta profundidad en esta clase con vasculonervioso, porque vamos a hacer una clase exclusivamente para eso. Bien, entonces, algo muy importante es entender de dónde hasta dónde va el muslo, ¿sí? Muchas veces nosotros tendemos a decirle a todo el miembro inferior, todo lo que no es pie, le decimos pierna. Y ya vimos la semana pasada, o la clase pasada, el video pasado, que tenemos una región claramente diferenciada que sería la glútea. En este caso estamos viendo otra región que está claramente diferenciada, que con frecuencia le solemos decir pierna, pero es incorrecto, ¿sí? Topográficamente no corresponde. La pierna básicamente va desde la rótula, 2 traveses de dedo, para abajo, ¿sí? Hacia inferior, hasta el tobillo. En este caso estamos hablando de muslo cuando hablamos desde la rótula, 2 traveses de dedo para arriba. Todo lo que está para arriba de la rótula hacia el compartimento anterior es muslo, no es pierna, ¿sí? Con lo cual, ahora le vamos a ver un dibujito y se va a entender mejor de qué es lo que estoy hablando. No vayan a cometer ese error de decirle al muslo pierna, porque es incorrecto, ¿sí? Es algo muy habitual quizás en nuestra vida cotidiana que le decimos, bueno, la pierna. La pierna es desde la rodilla para abajo, a grandes rasgos. Después vamos a detallar bien los límites, pero que se queden con esta imagen. Rodilla para abajo, pierna. Rodilla para arriba, muslo. Muslo y glútea hacia posterior, ¿sí? Entonces, los límites van a ser hacia superior el ligamento inguinal, hacia medial vamos a tener una línea imaginaria que va a unir la sínfisis del pubis con el cóndilo medial del fémur. Hacia lateral, una línea que va a estar uniendo las espinas ilíacas con el trocánter mayor con el cóndilo lateral. Hacia inferior es un límite que es convencional. Vamos a trazar una línea, 2 traveses de dedo por encima de la rodilla, de la rótula, con la pierna en extensión, ¿sí? No flexionada, sino extendida. Localizamos la rótula, que es bastante fácil de localizarla. 2 traveses de dedo para arriba de eso, estamos en el muslo. Esta línea inferior da toda la vueltita por el perímetro del muslo y eso me marca el límite, ¿sí? Entonces, los límites medial y lateral lo que van a hacer más que nada es separarme el compartimiento anterior del posterior, y el límite superior del ligamento inguinal es más que nada para el compartimiento anterior, porque hacia posterior nosotros habíamos visto que tenemos el pliegue glúteo que me determina el límite inferior de la glútea. Por abajo de ese pliegue glúteo voy a estar en el compartimento posterior del muslo, ¿sí? Con lo cual es como juntar un poco los dos límites. Nosotros habíamos dicho también en glútea que tomábamos en cuenta el trocánter mayor, una línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el trocánter mayor para establecer el límite lateral, ¿sí? Dentro de ese límite nos queda comprendido, por ejemplo, el tensor de la fascia lata. Entonces, ese límite lateral, en el caso de la glútea, me la separa de lo que es compartimento anterior del muslo. En el caso de lo que es el muslo, me va a separar el compartimento anterior del compartimento posterior del muslo. Y como les digo, vamos a tener compartimientos. Estos compartimientos no solamente son, digamos, por un motivo didáctico pedagógico, sino que se dan como consecuencia de tabiques intermusculares
que van a estar saliendo de los laterales del fémur, desde, digamos, más que nada lo que es el tracto iliotibial, va a dar ciertas dependencias que van a ir envolviendo a los músculos o envainándolos, formando tabiques que separan los compartimientos entre sí, ¿sí? Son más que nada, digamos, dependencias aponeuróticas que van a ser, más que nada es lo que es la parte lateral hacia medial. Y eso es lo que me va a dar a mí ciertos tabiques, ciertas expansiones aponeuróticas que me separan los compartimientos entre sí. Entonces, no es solamente una cuestión convencional o pedagógica para estudiarlo, sino que realmente hay tabiques que me van a estar separando los compartimientos. En este caso, a diferencia quizás de lo que pasaba con antebrazo, si bien vamos a tener factores comunes en los orígenes de los músculos, lo que más nos va a separar van a ser estos planos o estas dependencias aponeuróticas. Bien, entonces, vamos con los límites de lo que es la topografía o la anatomía de superficie. Acá lo que tenemos son dos vistas, una anterior y una posterior del muslo, ¿sí? Muslo y glútea hacia posterior, y en este caso tenemos muslo y la parte inferior del abdomen y parte de lo que es la región genital en la vista anterior. ¿Sí? La vista anterior es la izquierda, la posterior es la derecha. La glútea es lo que nos va a marcar, y obviamente que los genitales externos también nos van a marcar bastante esta diferencia entre lo que es anterior de lo que es posterior. Entonces, fíjense, esto va a ser lateral para este, medial acá y lateral de este lado, porque en la cara posterior tenemos esta superficie de acá que más o menos marca parte de lo que es el trocánter mayor del fémur, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos todo lo que es la región genital. Eso claramente no entra en lo que es muslo, no nos corresponde, pero para que también se puedan ubicar. Y vamos a tener, a esta altura está la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Más o menos por acá va a venir la sínfisis del pubis. Esto que viene acá, bien marcadito ahí, es el ligamento inguinal o la anatomía de superficie que correspondería al ligamento inguinal, ¿sí? Entonces dijimos trocánter mayor del fémur, que queda acá, para establecer el límite lateral, que en este caso no lo vamos a ver tan claramente desde la cara anterior, va a ser un poquito más lateral y posterior, por eso no lo voy a ver acá. Tengo entonces mi límite superior, mi límite medial va a ir desde la sínfisis del pubis, que va a estar más o menos por acá, hasta el cóndilo medial del fémur, que estaría más o menos por acá. Tengan en cuenta que es anatomía de superficie, con lo cual yo estos reparos sé dónde están y los puedo palpar, pero quizás a simple vista no se diferencian bien. Y en este caso estamos trabajando con una imagen anatómica digamos, de una persona muy hipertrofiada, así que tiene los músculos muy voluminosos, lo cual no suele ser el común de los casos y mucho menos en los preparados, con lo cual más o menos topográficamente ubicándonos. Quizás en el preparado anatómico sea más fácil, en el preparado, digamos, cadavérico húmedo, cuando ustedes lo tengan enfrente, de marcar estos límites porque las características del preparado se los van a permitir. Pero lo más importante es entender la diferencia entre el muslo y pierna, ¿sí? Para esta primera parte. Entonces, esto que viene acá es la rótula, con lo cual calculo más o menos 2 veces dedos por encima de esto, trazo esa línea que me va a dar el límite inferior, y hacia lateral yo voy a tener trocánter mayor del fémur y una línea horizontal que baja hasta el cóndilo medial, ¿sí? Y acá vuelvo a aplicar la misma línea que habíamos marcado en la anterior, ¿sí? Es la misma línea, lo que pasa es que quizás no se diferencia muy bien de un lado o del otro. Y la misma línea que rodea desde la cara posterior hasta acá para los 2 veces de dedo que me separan lo que es la poplitea, que sería esto que está acá, poplitea, la fosa poplitea, que es la región de la rodilla propiamente dicha, y por debajo de esto yo tendría ahora sí pierna, ¿sí? Entonces todo esto que está acá arriba, que está todo delineado acá, que dibujamos nosotros, esto es muslo. Esto es una vista anterior, y esto es una vista posterior. El límite superior de la vista posterior va a venir por acá, ¿sí? Por el pliegue glúteo, que es lo que me marca la diferencia entre la glútea, que está acá, el muslo y la poplitea, ¿sí? Glútea, muslo, poplitea. Son 3 cosas en realidad, 3 regiones topográficas distintas. Y para que se entienda la gran diferencia que hay entre la pierna y el muslo, ¿sí? La pierna me quedó acá abajo, súper abajo, ¿sí? No es lo mismo muslo que pierna. Son 2 cosas distintas, 2 regiones distintas, no son sinónimos. A pesar de que nosotros, típicamente todo el mundo, y a veces mismo en otras materias les va a pasar que lo van a escuchar, pero no es correcto, ¿sí? Topográficamente esto es muslo, no es pierna. Y no es que todo el miembro inferior, es pierna, como no todo el miembro superior era brazo, ¿sí? Sino que tenemos divisiones bien marcadas, con parámetros por ahí convencionales, como son esta línea que pasa
por arriba de la rótula es un límite convencional porque no hay una línea estricta anatómicamente hablando, pero es un límite que me marca la diferencia entre las regiones topográficas y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros nos vamos a mover por estos espacios, nada más, en esta clase. Bien, volvemos un poco a lo mismo. Tengan en cuenta lo que les decía con el tema de los tabiques intermusculares que vienen más que nada desde lo que es el tracto iliotibial. ¿Sí? Tengan en cuenta que lo que es el tensor de la fascia lata, tracto iliotibial, fascia lata es lo mismo. El tensor de la fascia lata se extiende hasta la tibia, ¿sí? Hasta la tuberosidad de la tibia, más que la tuberosidad sería lo que es la cara lateral del cóndilo de la tibia. Por eso se llama tracto iliotibial, porque va desde el ilion hasta la tibia. Y son límites que nosotros no los vamos a apreciar en el preparado anatómico, sino que se aprecian en los cortes, ¿sí? Y van desde lo que es la cara lateral, o sea, desde la cara profunda de la fascia lata, ustedes piensan que viene desde acá más o menos, ¿sí? Da toda la vuelta por este lado y se inserta acá. Entonces, eso a mí me va a separar o me va a dar la diferencia entre lo que es el compartimiento anterior y el compartimiento medial, más o menos, ¿sí? Este tabique que se inserta acá me separa del compartimiento posterior. Esto que me queda a mí acá me separa del compartimiento medial del anterior, ¿sí? Esto no es improbabilísimo que se los pregunten, pero se los explico para que entiendan por qué lo separo por compartimientos, ¿sí? Por la existencia de estos tabiques, básicamente, ¿sí? Bien. Y de paso, ya que estamos, les marco esto. Fíjense, acá está el cóndilo lateral del fémur y acá está el cóndilo medial. Este cóndilo va a ser mi punto de inserción o mi punto de separación. Yo acá voy a tener lo que es la sínfisis del pubis, que va a venir un pubis de este lado y el otro de este lado. Va a bajar así y desde el trocánter mayor hasta el cóndilo lateral, ¿sí? Esto va a ser concretamente en lo que es la estructura ósea del muslo, cómo va a estar separando estos límites convencionales que no los puedo observar francamente, cómo me separan justamente los compartimientos y cómo me separan el muslo, cómo lo dividen el muslo y cómo lo limitan. Bien, vamos con lo que son los compartimientos musculares. Es muy importante entender un par de cosas respecto a los compartimientos musculares. Primero, que hay diferencias entre cómo los autores los van a estar dividiendo, muy parecido a lo que nos pasaba en antebrazo. Rubier siempre ahí en la suya, lo que hace es sumar, digamos, músculos a los distintos compartimientos. No considera la división entre lo que es el compartimiento medial y el anterior, sino que pone como todo un mismo compartimiento. Entonces yo se los voy a dar separados, lo que a mí me parece un poco más práctico didácticamente, según cómo lo clasifica según cómo lo clasifica Pro, y les voy a aclarar las diferencias que tiene con Rubier, ¿sí? Para que las tengan en cuenta. Yo creo que esto tampoco se los van a preguntar si lo dicen separando los compartimientos anatómicos, como lo dice la Target y Pro, están más que bien, pero por las dudas les dejo la salvedad y la diferencia que hace Rubier. Vuelvo y repito, me parece súper improbable que se los pregunten, pero por las dudas se los dejo acá. Entonces, compartimiento femoral anterior, ¿sí? Va a ser todo lo que nosotros habíamos marcado entre los límites que habíamos dicho, ¿no? El trocánter mayor del fémur, que viene por acá, hasta el cóndilo lateral, sínfisis del pubis, hasta el cóndilo medial, más o menos, pero todo lo que abarca el tabique intermuscular hasta esta zona más o menos, ¿sí? Lo demás es compartimiento medial. Entonces, de lo que es el compartimiento anterior vamos a tener como distintos planos porque no voy a poder ver todos los músculos en un mismo plano. Dígase desde ya que todo lo que es el compartimiento medial en general va a ser más profundo. No lo voy a poder ver a todos los elementos o a la mayoría de los elementos desde una vista anterior y ya, sino que voy a tener que rebatir un par de estructuras para poder verlos. Entonces, el primer elemento que nos tiene que llamar la atención de un compartimiento anterior es este músculo, que es el sartorio. ¿Sí? Se llama sartorio, dato de color que a nadie le interesa y que claramente nadie les va a preguntar, pero básicamente sartorio hace referencia a sastre, a la posición del sastrero, que es justamente con la flexión del muslo sobre la cadera o sobre el abdomen. Entonces, el sartorio es un potente flexor de la cadera, ¿sí? Viene desde lo que es la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que es la, digamos, cara medial de la tibia, ¿sí? Asociada a lo que es la tuberosidad de la tibia, el cóndilo medial de la tibia. Va a formar parte de un conjunto de músculos que cuando se insertan forma lo que se denomina la pata de ganso, ¿sí? Se llama pata de ganso porque con los tendoncitos cuando se insertan le van dando como esta formita
así son 3, sartorio, grácil y semitendinoso, que le van a dar esta formita al tendón, al sitio o la localización de inserción. Entonces, se llama pata de ganso por esto, ¿sí? Ahora los vamos a ver mejor, probablemente cuando estemos en tibia los profundicemos más porque ahí vamos a poder ver bien lo que es el tendón de inserción. Pero fíjense que acá se ve más o menos los 3 tendoncitos como dan esa formita de patita de ganso, ¿sí? Bien. Sartorio. Después vamos a tener el cuádriceps, que el cuádriceps es un músculo enorme y siguiendo un poco con la lógica que habíamos venido diciendo de los músculos que el término, esta parte del ceps, como por ejemplo el bíceps, habla justamente de cabezas y en este caso va a ser un músculo con 4 porciones o 4 cabezas. Las cabezas del cuádriceps las voy a dividir o las voy a clasificar o se llaman según cómo se están originando respecto de las caras del muslo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener este, que está bien anterior, que viene también de las espinas ilíacas y desciende hasta la rótula, que forma lo que es el tendón del cuádriceps. Este es el recto femoral. Es el primero que yo me voy a encontrar desde anterior a posterior cuando miro un muslo sin rebatir, sin cortar nada, ¿sí? Obviamente que está un poco más lateral al sartorio en su término, en el tercio medio de la pierna, ¿sí? Del muslo, perdón, ahí está. Es importante tener en cuenta un poco como lo que hicimos con antebrazo, de dividirlo en los distintos tercios por cuestiones más que nada topográficas, porque vamos a ver que dependiendo en qué lugar de la pierna del muslo nos encontremos, y seguimos con pierna, en qué lugar del muslo nos encontremos, la relación que van a tener las estructuras que estamos analizando. Y esto es particularmente importante para cuando hablemos de los elementos vasculonerviosos femorales, ¿sí? En este caso de músculo quizás no sea tan relevante, pero cuando hablemos de elementos nobles, ahí el tema de los tercios del muslo va a ser bastante importante. Entonces por ahí como para ya irlo incorporando. El recto femoral. Después voy a tener un vasto medial, un vasto intermedio y un vasto... vamos a volver. Vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial, ¿sí? Entonces, el que se llama distinto, el único y diferente es el recto femoral, que va a estar ubicado justamente bien en la cara anterior y es bien recto descendente hasta la rótula con este tendoncito del cuádriceps que les comentaba. Vasto lateral es bastante fácil de identificar. Va a estar inmediatamente profundo a este musculito, que es el tensor de la fascia lata. Saco o rebato o corro un poquito el tensor de la fascia lata hacia lateral, el tracto iliotibial hacia lateral y voy a encontrar inmediatamente en su cara profunda lo que es el vasto lateral del cuádriceps, ¿sí? Que es este que viene acá. ¿Sí? También va a tomar inserciones en lo que son las espinas ilíacas y se va a descender hasta el tendón del cuádriceps y va a asociarse con la parte más lateral, más que nada con lo que es la tuberosidad de la tibia, ¿sí? Bien. Después voy a tener lo que es el vasto intermedio y el vasto medial. El vasto intermedio es profundo y después tenemos lo que es el vasto medial. En realidad, en este caso vamos a tener acá lo que es el vasto intermedio y el último, el más profundo, va a ser el vasto medial. Los vastos que van a quedar un poquito más profundos van a ser el vasto medial y el vasto intermedio. ¿Sí? El vasto medial lo voy a también poder ver hacia medial del recto femoral. Este va a ser el vasto medial. Y el vasto intermedio lo que tengo que hacer es básicamente rebatir el recto femoral hacia lateral y en la profundidad o en la cara profunda del recto femoral voy a poder ver el vasto intermedio, ¿sí? Es más profundo. Tanto el vasto intermedio como el vasto medial se originan en asociación a lo que es el fémur, ¿sí? El vasto intermedio más que nada en relación a lo que son las líneas ásperas, ¿sí? O las caras laterales, más que las líneas ásperas en realidad. Y lo que es la línea, la línea intertrocantérica, más que nada para lo que es el vasto intermedio desde arriba y descienden hasta lo que es el tendón común del cuádriceps, que es este tendoncito que nosotros habíamos marcado acá en relación con la rótula. Dato importante con respecto al tendón del cuádriceps. Llega hasta lo que es el vértice o el punto medio de la rótula. De ahí para abajo se llama ligamento rotuliano. ¿Sí? Son dos cosas distintas, digamos, anatómicamente. La inserción del cuádriceps se va a terminar dando en lo que es la parte media de la rótula y de ahí para abajo es esa estructura ligamentosa, ya no es un tendón, se va a llamar ligamento rotuliano. Bien, entonces, compartimiento femoral anterior vamos a tener, para pasar en limpio, recto femoral, vasto medial, vasto lateral,
sartorio, que era este que estaba acá, y el vasto intermedio, que tendría que rebatir el recto femoral para poder verlo, ¿sí? Todo esto que está acá es compartimiento medial. El articular de la rodilla es un músculo cortito, muy profundo, que en este caso no lo vamos a ver y muchas veces en los preparados tampoco se llega a ver. Básicamente se origina en el extremo distal del fémur y toma inserciones en relación a la articulación de la rodilla, en la cápsula articular específicamente, pero no es un músculo que lo vayan a ir a buscar en un preparado anatómico, la realidad es que no se suele ver. Y este es, digamos, la diferencia que vamos a tener con Rubier. Todo lo que nosotros dijimos que no entra en este compartimiento, que sería compartimiento medial, y el tensor de la fascia lata, que lo marcamos más paraglútea, Rubier hace lo que quiere y lo toma como parte del compartimiento anterior. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, acá lo que se hizo fue cortar el sartorio. Fíjense que la inserción del sartorio está cortadito acá. Sacaron el recto femoral, no lo tengo más, con lo cual veo acá el vasto lateral, acá tengo el vasto medial y esto que queda acá en la profundidad es vasto intermedio. ¿Sí? Y todo lo que queda de este lado, bien, fíjense cómo se relaciona con todo lo que es la sínfisis del pubis, como bien medial, no se acerca tanto hacia lateral, es compartimiento medial. ¿Sí? Bien. Algo importante es que todos estos elementos están inervados en la clasificación de la Target y de Pro, porque en el caso de Rubier tendríamos que sumar otros nervios, pero en el caso de la Target y de Pro, esta, digamos, clasificación que les estoy contando ahora, todos estos músculos, sartorio, cuádriceps y articular de la rodilla, están inervados por distintas ramas del nervio femoral, ¿sí? Todo cae en dependencia del femoral. Ya cuando nos vamos a compartimiento medial, empiezan a entrar otros nervios y ni hablar de compartimiento posterior, donde es dominio o territorio de lo que sería el ciático. Bien, entonces vamos con lo que es el compartimiento femoral medial, ¿sí? Nos queda toda esta parte que está bien hacia la línea media o bien pegadito en lo que es la cara medial. Algo que no dije respecto del compartimiento anterior es, sartorio es, como les dije, flexor de la cadera sobre el muslo. El cuádriceps femoral, dependiendo del vasto del que estemos hablando, puede tener funciones flexoras, como por ejemplo el recto femoral puede tener funciones de flexionar el muslo sobre el abdomen, pero también va a tener funciones de extensión de la pierna sobre el muslo. Y en el caso del vasto lateral también puede tener algo de funciones de aducción, ¿sí? De abducción, perdón. Si bien no es el principal abductor de la cadera, puede tener ciertas funciones con respecto a este movimiento. Todo lo que es compartimiento medial, fíjense cómo son las inserciones de este músculo. Si yo lo contraigo, lo que va a hacer es aducir, es decir, acercar el muslo a la línea media. Entonces, todos los músculos que están en compartimiento medial van a ser aductores. Aductores, ¿sí? Es decir, van a acercar el muslo a la línea media, ¿sí? Claramente este movimiento es más evidente cuando el muslo está en abducción, ese movimiento aductor, pero igualmente la cadera es tan móvil, y mismo pasa con el miembro superior, que cuando yo hacía esto sigue siendo aducción porque sigo llevando el miembro superior hacia la línea media del cuerpo. Con la cadera va a pasar lo mismo, es decir, yo puedo hacer que uno de los miembros sobrepase, digamos, la línea media en aducción, ¿sí? Eso también lo hacen estos músculos. Bien, entonces, vamos a tener varios músculos, algunos chiquititos. Acá hay uno que está cortadito, que sería el pectíneo, que es este que está acá. Voy a borrar acá para que se vea bien. Este que está acá es el pectíneo. ¿Sí? Es bastante profundo. No es el más profundo igualmente. Fíjense que si vamos a lo que es la parte superficial, lo sigo viendo acá. Este es el pectíneo. Es muy importante para lo que es la región topográfica del triángulo femoral, el pectíneo. Entonces, este es el pectíneo. Y después vamos a tener todo lo que, como les dije, que es en realidad este es el pectíneo. Acá está. El que está cortado acá es el iliopsoas. Fíjense cómo viene el psoas de la masa más medial, el ilíaco acá, y los dos musculitos que se van a ir al trocánter menor del fémur. Este es el pectíneo. Fíjense cómo están cortados los que son los vastos del cuádriceps, ¿sí? Acá está cortado el vasto lateral, viene en asociación a lo que es el trocánter mayor. Acá está cortado el sartorio. Acá está el vasto intermedio, como les decía, que tengo que sacar el recto femoral para poder verlo.
También, perdón, este es el recto femoral, el sartorio viene un poquito más lateralizado, más hacia medial, y este va a ser el vasto medial que está cortado acá también. Entonces, ahí están cortados bien todos los musculitos de lo que es el compartimiento anterior, y nos queda lo que es el compartimiento medial. Entonces, el pectíneo, que es este que está acá. Los aductores van a tener como una secuencia que por ahí es antiintuitiva. Es decir, si yo pienso en un aductor largo y uno corto, generalmente tiendo a pensar que el corto, o al menos me pasa a mí, es como que va primero, ¿sí? En este caso no, es un sanguchito. Vamos a tener primero el aductor largo, fíjense que llega hasta acá, bien abajo, dentro de todo. Aductor largo, aductor corto y aductor mayor, ¿sí? El aductor mayor lo tengo que buscar en un plano más profundo. Déjenme ver porque me parece que en esta imagen no se aprecia del todo. Perdón, vamos de vuelta. Vamos con esta porque se ve un poco mejor esta relación que les quiero marcar. El aductor corto es este, va a estar en el mismo plano que el pectíneo y es del primer plano de los músculos aductores. Cuando yo corto el aductor corto, que sería este que está acá, no es toda la masa entera, sino solamente hasta acá, porque esto es aductor mayor, solamente hasta acá, saco ese aductor y me voy a encontrar con el aductor corto y el aductor mayor. No están en el mismo plano, el aductor mayor es un poco más profundo que el corto, pero lo que pasa es que el corto es muy chiquitito, sí, es muy cortito justamente. Es este que se ve acá entre el pectíneo y el aductor largo. Se ve un poquito ahí. A ver, no tengo una imagen que vaya más profunda. Pero va a estar profundo a el pectíneo y al aductor largo, ¿sí? Profundo al aductor corto vamos a tener a este que está acá, que es el aductor mayor. El aductor mayor es un músculo muy largo, muy amplio, muy grande, ¿sí? Que es muy importante porque va a darnos esto que está acá entre la inserción femoral que tiene acá y esta inserción femoral en lo que es la parte superior del cóndilo medial del fémur. Se insertan los dos sobre esta línea, lo que sería el labio medial de la línea áspera, tanto el corto como el mayor, largo, corto y mayor, se insertan en lo que es el borde medial de la línea áspera. Y cuando descienden, el aductor mayor, que es el único que llega hasta tan abajo, hasta cerca de lo que es la epífisis distal del fémur, hace este arco tendinoso, que es lo que se conoce como hiato aductor, y tiene una dependencia, un tendoncito que se va a insertar en lo que es la parte superior del cóndilo medial, ¿sí? Formando este puentecito que es el hiato aductor. Por acá pasa la arteria femoral para dar lugar a su terminal, que es la arteria poplitea, ¿sí? Por eso es tan importante el hiato aductor. Pasa la arteria y la vena femoral. Una vez que pasan por abajo del hiato aductor, pasan a denominarse arteria y venas popliteas, ¿sí? Porque se van a la poplitea, que sería la cara posterior de la rodilla. Entonces, todo insertado, insertado porque en realidad el origen es todo lo que es la sínfisis del pubis y la rama inferior más que nada de lo que es el pubis, ¿sí? Entonces, van a dirigirse hacia lo que es la línea media o la parte medial de la línea áspera, formar este arquito con este tendoncito que se va a insertar en el borde superior del cóndilo femoral hacia el extremo distal, ¿sí? El aductor mayor es el que hace toda esta cosa tan graciosa. El largo llega hasta la línea áspera nada más, no sigue para abajo hasta lo que sería, digamos, el tercio distal del fémur. Y el aductor corto se queda en el tercio proximal, no baja mucho más que eso. Otro músculo que es muy importante, por lo que les había comentado antes, es este músculo que es el grácil, que va a ir a formar la pata de ganso junto con el sartorio y con el semitendinoso, ¿sí? El semitendinoso no lo vamos a ver en lo que es compartimento anterior porque va hacia posterior, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros marcamos la diferencia entre lo que dice Rubier y lo que dice Pro y la Target. ¿Por qué? Porque Pro y la Target consideran este compartimento medial como un compartimento separado, lo cual tiene mucho sentido también biomecánicamente porque tiene una función totalmente distinta a lo que habíamos marcado del compartimento anterior. Son todos aductores estos músculos. Y Rubier lo que hace es agarrar estos y agarrar el tensor de la fascia lata y sumarlos a lo que sería el compartimento anterior, ¿sí? Es la diferencia que van a tener. Como les digo, es muy improbable que alguien les pregunte eso. Bien. Y lo que nos falta es el aductor mínimo, que en realidad es como una pequeña dependencia que la mayoría, si no mal entiendo, es relativamente inconstante y tampoco es algo que van a ir a buscar, el aductor mínimo. Está superior al aductor mayor, ¿sí? Está en el mismo plano que el aductor mayor, pero más arriba. Bien, entonces ya tenemos todo lo que es el compartimento anterior, ¿sí? Todo lo que es bien anterior, en esta parte, digamos, anterior, va a ser los músculos que tienen
principalmente función o flexora del muslo sobre el abdomen o extensora de la pierna sobre el muslo. Y lo que es compartimiento medial, que son todos aductores, ¿sí? Es decir, acercan el muslo hacia la línea media. Ahora vamos con lo que es el compartimiento posterior. Compartimiento posterior en ese sentido es como un poquito más sencillo. No tenemos muchos elementos acá y tenemos un solo elemento nervioso que nos puede dar inervación. Como ven acá, que no lo aclaré, pero lo digo por las dudas, tenemos mucha intervención de lo que es el nervio obturador, ¿sí? Porque el nervio obturador va a estar ubicado más o menos de este lado, ¿sí? Profundo, obviamente, el pectíneo, y va a empezar a dar ramitas que van a distribuirse por esta región. No solamente motoras, sino también sensitivas para lo que es la cara medial del muslo, ¿sí? Por eso, digamos, como estratégicamente es más simple que el obturador inerve todos estos musculitos a que el lado del femoral, ¿sí? Que está bastante más medial, va a venir un poco más por acá. Y sus ramitas se van a dividir en ramas sensitivas y ramas motoras que van a moverse por toda esta región. Bien. Después en lo que es el compartimiento femoral posterior, como les digo, todo esto que está acá es glútea hasta más o menos por acá, por este pliegue que viene acá. Fíjense que sigue las inserciones del glúteo mayor, que es esto, glúteo mayor. Sigue las inserciones del glúteo mayor, así que la línea se trazaría más o menos por acá. Y tenemos los siguientes músculos. Este y este. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a tener lo siguiente. Esto que está acá es la tuberosidad isquiática. ¿Sí? La tuberosidad isquiática, que era esa superficie como bien rugosa que tenía el isquion. De esa tuberosidad isquiática teníamos algo muy importante, que era esto que está acá, que es el ligamento sacro-tuberoso, que venía desde el sacro, desde lo que es la parte posterior o cara posterior del sacro. Tenía dos, digamos, dependencias o dos ramas, una superior que se lleva a la espina asiática posterior, espina ilíaca posterior, superior, y la dependencia como inferior, digamos así, que se venía hacia lo que es la tuberosidad del isquion, ¿sí? Entonces eso nos separaba los forámenes de distintas maneras. Los forámenes ciáticos, particularmente lo que es el sacrotuberoso, también nos separaba, nos limitaba lo que era el foramen ciático menor, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba con el sacroespinoso, que nos separaba lo que era el foramen ciático mayor. Nos delimitaba más claramente. Bien, entonces, tuberosidad isquiática, en relación con ese ligamento, vamos a tener, en relación a ese accidente y a ese ligamento, vamos a tener tres músculos. Semitendinoso, semimembranoso y la cabeza larga del bíceps femoral. Como volvemos a la misma lógica, si digo bíceps es porque tiene dos cabezas o dos porciones, dos orígenes musculares. Entonces, de medial a lateral vamos a tener al semimembranoso, que es este que está acá, semimembranoso. Fíjense que si yo bajo, esta porción del músculo se ve aponeurótica, ¿sí? Y se van a dar recontra cuenta de la diferencia, ¿sí? Entre el cuerpo muscular y la porción membranosa de este músculo, justamente porque se ve como una aponeurosis, se ve como si fuera el tracto iliotibial o el tensor de la fascia lata. Realmente se nota mucho que deja de ser tejido muscular para volverse como un tejido más fibroso, ¿sí? Y se ve bien nacarado, bien como una aponeurosis, ¿sí? Entonces por eso se llama semimembranoso, porque parece una membrana, no parece músculo. Medial al semimembranoso, semimembranoso. Está el semitendinoso. Misma lógica. En vez de seguir todo el cuerpo muscular como un cuerpo muscular francamente dicho, lo que va a pasar con el semimembranoso es básicamente que lo que vamos a tener es que tiene un tendón muy largo que llega justamente hasta lo que es la pata de ganso, ¿sí? Fíjense que desde el compartimento posterior también puedo ver lo que es el grácil, acá. Esto que está acá es el grácil. Y por último, más lateral, ya voy a tener lo que es la cabeza larga del bíceps femoral. Es el elemento más lateral, ¿sí? De los isquiotibiales. Se llaman isquiotibiales justamente porque van desde la tuberosidad isquiática hasta todo lo que es la tibia, ¿sí? Isquiotibiales. Bien. El bíceps femoral, cuando yo saco lo que es la cabeza superficial, tengo que encontrar lo que es la cabeza profunda, ¿sí? O la cabeza corta, ¿sí? Que eso está un poquito más profundo. Tengo que sacar la cabeza
superficial para verlo. Semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral. Muy bien. Entonces, con respecto a lo que son los elementos vasculonerviosos, vamos a tener una serie de elementos. Entre ellos vamos a tener lo que es triángulo femoral. Esto es básicamente la asociación entre lo que serían la topografía con los elementos vasculonerviosos que nosotros vamos a estar encontrando en la región en cuestión y el espacio subinguinal, ¿sí? Son dos espacios que los voy a ir a buscar a lo que es el compartimento anterior del muslo. No los voy a buscar en el compartimento posterior. Algo importante que no dije acá es que estos, que lo mencioné igual al principio, pero que todos estos músculos, semitendis, semimembra y bíceps, están inervados por las dependencias del nervio ciático. Algo que van a ver es que se los divide muchas veces en el nervio tibial o el nervio peroneo. No hace falta que hagan ustedes la diferencia, como les digo, nosotros consideramos básicamente como que los inerva el ciático. Lo que pasa es que el ciático, como vimos en plexo sacro, se lo divide o se lo subdivide, digamos, como en las ramas que van a conformar fundamentalmente lo que es el nervio tibial y las ramas o las porciones que conforman fundamentalmente lo que es el nervio peroneo, ¿sí? Con que sepan que el nervio ciático está bien, ¿sí? No hace falta profundizar mucho más. Lo que sí pueden llegar a leer capaz que el bíceps femoral por ahí está inervado por la división peronea y el resto por la división tibial. Pero la realidad es que no creo que se los pregunten tampoco, se los digo por las dudas, para que lo tengan, pero con que digan ciático debería estar más que bien, ¿sí? Y bueno, esta es la diferencia que hace Rouvier, separa en estos dos planos, cuando la Target y Pro no lo separan en planos porque son muy poquitos músculos, ¿sí? Bien, y otra cosa, dato importante, que la cabeza corta del bíceps femoral va a estar bien inferior, ¿sí? Lo que sería del tercio medio a distal del fémur, y va a estar bien en asociación a lo que es el fémur en sí mismo, ¿sí? Lo que es la cara posterior lateral del fémur. Bien, entonces volviendo a esto, triángulo femoral, paquete vasculonervioso femoral, donde vamos a tener justamente estos límites. Hacia superior, lo que es el ligamento inguinal, volvemos un poquito para atrás, ligamento inguinal que tengan en cuenta que es oblicuo, porque va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que es el pubis, básicamente. Hacia medial vamos a tener lo que es el pectíneo y el aductor aductor largo, perdón, que estaba más superficial. Hacia lateral vamos a tener lo que es el iliopsoas y el sartorio. Sí, el sartorio venía así, es decir, desde la espina ilíaca anterosuperior, desde lateral hacia medial, y el iliopsoas que viene todo así profundo desde la combinación del ilíaco con el psoas, ¿sí? Es un triángulo que en su parte proximal es como que se le describen estas diferencias entre lo que sería la parte más profunda o los límites más profundos, donde toma como un aspecto más tridimensional, y la parte inferior donde como que se les describen más límites más bien bidimensionales, es decir, que va a estar conformado más que nada hacia lateral por lo que es el sartorio y hacia medial por lo que es el aductor largo, ¿sí? Como los bordes. Hacia proximal tiene bien esta forma, digamos, prismática no, piramidal, pero hacia inferior como que la pierde un poco, entonces se suelen describir más que nada como dos límites, uno lateral y uno medial, y hacia superior sí se describe mejor quizás estos límites profundos posteriores, que son justamente el iliopsoas y el pectíneo, ¿sí? Iliopsoas hacia lateral, pectíneo hacia medial. Ahora le vamos a ver mejor una imagen para que se entienda un poquito mejor. Y después tenemos el espacio subinguinal, ¿sí? Donde vamos a tener una serie de elementos que nos van a dar una división bastante clara. Una laguna vascular y una laguna muscular, ¿sí? La laguna vascular es por donde van a estar pasando los vasos femorales junto con la rama femoral del nervio génito femoral. El nervio femoral no pasa por este lado, no pasa por esta dependencia, ¿sí? Eso es algo muy importante que quede claro, ¿sí? El nervio femoral no pasa por la laguna vascular. Pasa por la laguna muscular en asociación con lo que es el iliopsoas, ¿sí? Tengan en cuenta que el nervio femoral, cuando lo veíamos en plexo sacro, cuando lo buscábamos en su recorrido, lo buscábamos entre el psoas mayor y el ilíaco, ¿sí? Entonces, él pasa al muslo respetando esta relación. La laguna vascular va a tener hacia anterior el ligamento inguinal, que era esto que nosotros habíamos dicho. Lo que pasa es que nosotros, en vez de verlo así, como hicimos este dibujito, es como que yo lo miro desde acá, lo miro así, para poder ver lo que es el espacio subinguinal, porque está por abajo del ligamento inguinal. Entonces voy a tener ligamento inguinal, hacia lateral el arco iliopectíneo, que es como un reflejo del ligamento que se curva, digamos, un reflejo de una aponeurosis.
Hacia medial el ligamento lacunar, que es bastante grueso. Y hacia posterior lo que es el pubis. Sería más o menos por acá lo que sería el pubis, que sería, digamos, un límite óseo. Todo esto igual está revestido por estructuras aponeuróticas. Eso es la laguna vascular, ¿sí? La laguna muscular va a estar lateral a la laguna vascular y va a tener hacia medial lo mismo que esto tiene hacia lateral, ¿sí? Hacia lateral el arco iliopectíneo, que es esto. Hacia anterior ligamento inguinal, que sería la misma dependencia. Hacia lateral inferior, que sería esta parte así, la cresta pectínea con la eminencia hilopúbica, son de vuelta estructuras más bien óseas. Y hacia posterior, o sea, tiene como esta parte así, digamos. La cresta pectínea y la eminencia hilopúbica termina viéndose de esta manera. Entonces, por esta parte va a terminar pasando lo que es el iliopsoas y por acá vamos a tener lo que es la vena y la arteria femoral con el nervio, el ramo femoral del génito femoral. Entonces vamos a un dibujo igual al que acabo de hacer yo, un dibujo más lindo, ¿sí? Vamos a tener en la primera imagen lo que es el triángulo femoral. Fíjense esto que les comentaba. Yo voy a tener el sartorio, que es esto que está acá. Este que está acá es el adductor largo. Y este que está acá profundo, fíjense que acá hay una línea que lo separa. Este que está acá es el pectíneo, ¿sí? Este que está acá profundo es el iliopsoas. Entonces, entre esos tres límites voy a tener nervio femoral, arteria femoral y vena femoral, ¿sí? En el caso del triángulo femoral, la vena es el elemento que está más medial, ¿sí? No la arteria ni el nervio, la vena. Como el nervio está entrando por la laguna muscular, que es lateral a la laguna vascular, va a ser el elemento más lateral, ¿sí? Y una particularidad que tiene el nervio femoral es que una vez que pasa a lo que es el muslo, es como que explota y da todas sus ramitas terminales, ¿sí? No sigue un tramo, o sea, no lo hace, que quizás es lo que uno esperaría de un nervio, no es que sigue un recorrido por el triángulo femoral y después da ramas o va dando ramas, digamos, a lo largo de su trayecto, sino que pasa por abajo del ligamento inguinal y es como que explota en todas sus ramas terminales. ¿Sí? Fíjense que un poco más hacia distal yo tengo al sartorio, voy a tener lo que es el vasto medial y sigo teniendo lo que es los aductores hacia posterior relacionándose con las estructuras del triángulo femoral, ¿sí? Cuando yo pierdo el iliopsoas, tengan en cuenta que el iliopsoas es muy cortito, o sea, muy cortito en lo que es el muslo, porque se va al trocánter menor del fémur, que es epífisis proximal. El que viene a aparecer, digamos, como la masa muscular que viene a tapar ese hueco que deja el iliopsoas va a ser el vasto medial del cuádriceps, ¿sí? Pero fíjense de vuelta en esta imagen. En esta imagen lo que vamos a tener como límites va a ser el aductor largo y el sartorio, ¿sí? No tengo otro músculo. Entonces, yendo a lo que son los límites que habíamos marcado acá. Esto va a ser ligamento inguinal, ¿sí? Que está tapando su anterior. Esto es como que yo lo estuviese viendo en una vista medio oblicua, ¿sí? Esto que está acá es el ligamento lacunar. Esto que está acá básicamente son estos reflejos aponeuróticos que lo que hacen es cerrarme hacia posterior con el hueso, que sería la parte del pubis, ¿sí? Que sería mi límite posterior. Hacia lateral, que es esto que está acá, es el arco iliopectíneo, ¿sí? Justamente una dependencia de músculo ilíaco que se une o va hacia lo que es el pecten del pubis, que me termina de cerrar lo que es la laguna vascular. Y volvemos a lo mismo, arteria femoral, vena femoral, este es el conducto femoral, ¿sí? Es un elemento como con tejido conectivo laxo, que acá lo único que vamos a encontrar va a ser un ganglio linfático, un nodo linfático. Y esto que está acá es el ramo femoral del génito femoral, no es el nervio femoral. Fíjense la diferencia de tamaño que ustedes miran, bueno, pero es un dibujo. Sí, es un dibujo, pero realmente la relación es esa. Es un nervio muy chiquitito que tiene funciones solamente cutáneas, ¿sí? Va a inervar sensitivamente la piel de la cara anterior del muslo, no va a ser mucho más que eso. Entonces es chiquitito. Y es bastante superficial, fíjense que está bien pegadito a lo que es el ligamento inguinal. Y hacia justamente lateral, lo que voy a tener acá va a ser justamente arco que me va a estar uniendo, o digamos, este tejido que me va a estar uniendo la cresta pectina con la eminencia hilopúbica, ¿sí? Sigue la misma dirección de este tracto porque hace lo mismo, y el ligamento inguinal hacia anterior, ¿sí? Esto que está acá es el ilíaco, o sea, iliopsoas básicamente,
Y este es el nervio femoral, que entra por otra laguna o bien separado a lo que sería la parte vascular o vascular, sí, porque en realidad el ramo femoral y el genito femoral como que no compone el paquete vascular nervioso femoral. Entra por separado, pasa el ligamento inguinal y fíjense que ya está dando todas sus ramitas terminales para inervar las estructuras que tiene que inervar, que por cierto son un montón, ¿sí? Y esto que está simbolizado acá con este tejido como aponeurótico es en realidad el hiato aductor, ¿sí? Fíjense que tenemos una cosita que pasa por atrás de los vasos que hace esto hasta el cóndilo medial del fémur, que es justamente las inserciones mediales o las inserciones femorales del aductor mayor. En realidad no serían mediales, serían laterales, del aductor mayor, formando este hiato aductor por donde están pasando los vasos femorales para convertirse o pasar a denominarse vasos popliteos, ¿sí? Bien, fíjense de vuelta, acá teníamos lo que es el espacio subinguinal. Todo esto que viene acá es ligamento inguinal. Esto que está acá es el conducto inguinal, que en este caso no nos va a interesar mucho porque es más desplagno. Esto que está acá es el ligamento lacunar. Fíjense que es como un ligamento que se refleja justamente. Esto que está acá es el conducto femoral, que es donde les digo que no vamos a encontrar estructuras vasculares, sino que lo único que vamos a encontrar va a ser estructuras linfáticas. Este es el arco pectíneo. Esto básicamente es iliopsoas. Fíjense que acá se ve como la diferencia entre este músculo y este. Que sería justamente el punto de conjunción donde se están mezclando, por decirlo de alguna manera, los dos músculos, tanto el psoas como el ilíaco. Nervio femoral, fíjense que se ve gigante. Esto es el ramo femoral del genito femoral, arteria femoral, vena femoral y las estructuras que los terminan limitando. Este que viene por acá es el cutáneo femoral lateral. Fíjense que yo tengo acá la espina ilíaca anterosuperior, la anteroinferior estaría más o menos por acá, con lo cual esto es la escotadura innominada. Por ahí es por donde se mandaba justamente este nervio para llegar a lo que es la cara lateral del muslo. ¿Sí? Entonces, todo esto que está acá básicamente es hueso, es estructura ósea, parte del ilion, del isquion, que sería esta parte de acá, y parte de lo que es la rama superior del pubis, que es esa que está acá. Esto que está acá es foramen obturado con el conducto, digamos, o el surco del nervio obturador, que es por ahí por donde van a pasar los elementos obturadores. Entonces, fíjense que está todo bastante cerquita y que todo lo que es el paquete vascular nervioso obturador se va a ubicar bien cerquita de la línea media, con lo cual tiene mucho sentido que tenga este elemento, arteria y nervio, obturadores, relación con lo que son los músculos aductores, porque en este caso todo lo que son los músculos aductores van a pertenecer a lo que es el compartimiento medial, con lo cual es como más económico, digamos así, que el paquete vascular nervioso obturador se haga presente en esa zona en lugar del femoral, sí que está bastante más lateral. Bien. Entonces, como les decía recién, todo esto que está acá, esta parte de acá, lo que está simbolizando o lo que está mostrando en parte es esto. El conducto aductor es esto que yo les comentaba, que lo que hace es el aductor mayor básicamente dar como una envoltura, por decirlo de alguna manera, hacia inferior, ya en lo que es el tercio distal, medio y distal de lo que sería el muslo, que lo que va a hacer justamente es acompañar o empaquetar, digamos, la arteria y la vena femoral. Tengan en cuenta que son estructuras vasculonerviosas importantes y grandes, con lo cual lo que se hace básicamente es como cuidarlos de alguna manera, formando estos límites musculares y cerrándolos con un tabique, ¿sí? Esto que está acá básicamente va a ser dependencia de lo que es el tabique intermuscular, que sería esta parte que cerraría así. Y fíjense que, siguiendo un poco lo que dice acá, vamos a tener el aductor mayor está profundo, que en este caso sería esta parte que está acá es la inserción del aductor mayor y todo esto que viene por acá por el costado. ¿Sí? El aductor mayor es como que rebasa un poco al resto de los músculos porque es muy voluminoso. Contenido de la arteria y la vena femoral, que son estos. Hacia lateral voy a tener lo que es el vasto medial, que es este que está acá. Y hacia anterior el tabique, como les digo, que en este caso no lo vamos a poder ver. Pero el aductor mayor es todo esto que viene acá, ¿sí? Acá tiene su inserción, con lo cual acá formaría el hiato aductor por donde se van a ir hacia posterior. Entonces, cuando yo veo esta inserción del aductor, la realidad es que no voy a ver más hacia anterior lo que son los elementos femorales. ¿Por qué? Porque pasan por abajo de ese hiato para irse hacia posterior y transformarse mágicamente por estos límites convencionales en lo que sería arteria y vena poplitea o paquete vascular nervioso popliteo, ¿sí? Entonces, como les digo, hacia medial, lo que es el aductor mayor, que es esta parte que está acá,
hacia lateral el vasto medial. A veces como que suena raro vasto medial hacia lateral. Lo que pasa es que el aductor mayor es claramente, francamente medial respecto al resto de las estructuras. Es básicamente por eso. Y hacia anterior el tabique intermuscular que termina de cerrar o de dar dependencias hacia el aductor mayor para tapar o formar como una tapita que termine de proteger los elementos vasculonerviosos. Más que nada los vasculares, más que los nerviosos en realidad. Y esto es un poco lo que les decía del nervio femoral. Fíjense la cantidad de ramas que está dando para distribuirse a lo largo de las distintas estructuras y los distintos elementos que van a ser propios del muslo, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando yo termino de tener todo lo que es aductor largo, básicamente, que es lo que me termina de tapar o de hacer el límite más posterior y medial del conducto de lo que es el triángulo femoral, empiezo a tener conducto aductor, que es la relación que va a establecer el paquete vasculonervioso, la arteria y la vena femoral, con el aductor mayor y a su vez con el vasto medial, ¿sí? Hasta llegar al hiato aductor, que una vez que llega al hiato aductor, que es el tercio distal del fémur, cuando llega al hiato aductor lo que pasa es que pierdo los vasos femorales y empiezo a tener vasos popliteos. ¿Por qué? Porque pasan al compartimento posterior, que el límite inferior del muslo me lo separa de la poplitea. Entonces paso por debajo de ese límite inferior y llego a lo que es poplitea. Bien, para ir cerrando entonces vamos a ir con un poquito de preparados anatómicos. Vamos a arrancar con el de la derecha, que es el que está como un poquito menos disecado. Fíjense que yo veo acá, como les digo, de buenas a primeras, cuando yo veo un muslo, lo primero que me tiene que llamar la atención es el sartorio, ¿sí? Vamos a poner amarillito que se ve mejor. Sartorio, fíjense, espinal ilíaca antero superior, cómo va desde medial hasta lateral, cruzando toda la cara anterior del muslo. Lo que sigue que me tiene que llamar la atención es esto, que es el recto femoral. Fíjense cómo viene también desde las espinas y baja hacia la rodilla para dar el tendón común del cuádriceps. Hacia lateral inmediatamente voy a tener el vasto lateral, que va a irse hacia el trocánter mayor del fémur, y hacia medial del recto femoral el vasto medial, que va a estar relacionándose con lo que es la cara anteromedial del fémur. Y fíjense que acá tengo el tensor de la fascia lata. Y todo esto que viene acá es el tracto iliotibial. Cuando me voy más hacia medial, lo primero que voy a ver va a ser el aductor largo, ¿sí? Aductor largo. Y hacia superior tengo ligamento inguinal acá. Todo esto que está acá es ligamento inguinal. Esto que está acá es iliopsoas. Fíjense cómo viene desde bien lateral y su tendoncito se va más profundo, pero hacia lateral todo el tiempo, ¿sí? En ningún momento se hace medial. En cambio, el pectíneo tiene un origen más medial, ¿sí? Más de este lado, y cuando baja se va hacia lateral, pero es cortito, ¿sí? Es un músculo como bastante chiquito dentro de todo. Este es el pectíneo, ¿sí? Inmediatamente medial al pectíneo, el aductor largo, perdón. Y este que está acá es el grácil, ¿sí? Como les digo, el tema con el grácil es como que está bien francamente medial, entonces en general lo puedo ver en casi todas las vistas, digamos. Bien, vamos ahora hacia la izquierda. ¿Qué es lo que dice en la izquierda? Yo no, claramente, los que disecaron la imagen. El sartorio lo corté el recto femoral, entonces voy a poder ver bien lo que es el vasto lateral, lo que es el vasto intermedio, que es este que queda acá, vasto medial, y ahora sí puedo ver quizás un poquito mejor lo que es el compartimiento medial. Sí, ahora que saqué el sartorio, volvemos a lo mismo. Iliopsoas. Y en este caso ya no tengo el pectíneo porque veo esto. Esto es el paquete vasculonervioso obturador, ¿sí? Entonces no estoy viendo el pectíneo, este va a ser el obturador externo, ¿sí? Que es profundo al pectíneo. En este caso, fíjense, las inserciones que está tomando este músculo tiene como esta forma bien radiada y baja, 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 todo hasta este punto que empieza a dar como un tendoncito bien largo. Este es el abductor mayor, ¿sí? Y volvemos a ver acá al grácil. Fíjense que esto que está acá también es aductor mayor. Lo que pasa es que, como tengo el aductor largo, no lo puedo ver entero. Muy bien. Entonces, fíjense, pectíneo, iliopsoas, sartorio, con lo cual acá tengo los límites, y este es el aductor largo, con lo cual acá tengo los límites de todo lo que va a ser el triángulo femoral, ¿sí? Y fíjense, en esta imagen acá también está como un poquito rebatido el pectíneo y está cortada lo que sería el origen del aductor largo, con lo cual puedo ver el paquete, o sea, lo que sería el nervio obturador. Y fíjense en esta imagen lo que se hizo, se cortó el pectíneo. Acá, esto que está acá es aductor corto. Fíjense que acá, en toda esta parte de abajo, límite inferior del aductor corto, inmediatamente inferior veo al aductor mayor.
Y acá tengo al grácil, que siempre se nota porque es bien medial. Acá también está el grácil. Fíjense cómo el nervio obturador está alcanzando a todos estos musculitos, ¿sí? Y acá está el obturador externo. Ustedes me van a decir, bueno, todos esos músculos tengo que buscar. La realidad es que el obturador externo es muy raro que lo puedan ver en un preparado porque es muy profundo y el pectíneo no se suele cortar. ¿Por qué? Porque es límite del triángulo femoral. Y topográficamente el triángulo femoral claramente es muy importante. Así que la mayoría de las veces el obturador externo no lo van a poder ver. El aductor corto depende mucho del preparado. El aductor mínimo rara vez lo van a ver. Pero bueno, el aductor corto, aductor largo y aductor mayor los tienen que buscar en la medida de lo posible para ver si los pueden encontrar, ¿sí? Obturador externo yo la verdad que no me gastaría en buscarlo porque como les digo es muy profundo y el pectíneo no se suele cortar. Grácil lo van a ver siempre. Recto femoral, salvo que lo hayan cortado en un frasco, lo van a ver siempre. Vasto lateral también, vasto medial también. Vasto intermedio, si tienen un preparado húmedo para rebatir el recto femoral lo van a ver. No lo van a cortar. Sartorio tampoco suele estar cortado. Como les digo, tienen implicancias topográficas muy importantes al estar justamente formando los límites del triángulo femoral. Entonces no suelen ser cortados típicamente, ¿sí? Fíjense que acá vemos lo que es el vasto intermedio. Acá el recto femoral lo sacaron. Seguimos con imágenes bastante similares. Fíjense cómo se ve bien todo lo que es el aductor mayor. Esto es el obturador externo. Se cortaron el resto de los aductores. Esta es la inserción del aductor corto. Fíjense que acá tenemos el iliopsoas, acá vamos a tener lo que es el recto femoral, se sacó el sartorio, ¿sí? Pero vemos el recto femoral, vasto lateral y vasto medial. Y en esta otra imagen lo que estamos viendo es glútea, ¿sí? O sea, perdón, compartimiento posterior y glútea, porque todo esto que está acá es glútea, ¿sí? Fíjense cómo se ve bien el ciático, bien grande ahí. Y acá tengo la tuberosidad isquiática con los músculos isquiotibiales, ¿sí? Ya que voy a tener semimembranoso y semitendinoso. Fíjense, como les digo, los extremos distales, como el semimembranoso toma esta forma, este color blanco bien aponeurótico, que se nota que no es cuerpo muscular, ¿sí? Justamente eso es muy característico del semimembranoso y es un recontraparámetro que pueden usar para irlo a buscar, ¿sí? Y este que está acá va a ser el bíceps femoral. Esta es la cabeza superficial o la cabeza larga, fíjense cómo va hacia lo que es la tuberosidad isquiática y acá, fíjense, esto que está acá es la cabeza corta y como les digo se relaciona más que nada con lo que es la cara posterior medial del fémur. Esto que está acá es el vasto lateral. El vasto lateral es bastante prominente y sobresale, fíjense que si yo lo veo acá, sobresale bastante hacia el lateral, ¿sí? No es que forme parte del compartimento posterior, sino que es muy voluminoso y puede llegar a rebasar los límites, digamos, visualmente, porque el límite iba desde el trocánter mayor hasta el cóndilo lateral, ¿sí? Entonces, de cierta forma, en realidad está dentro de los límites, pero lo que pasa es que es muy voluminoso, entonces a veces lo puede simular como si fuera un músculo de compartimento posterior, pero cuando lo sigan en el preparado se van a dar cuenta con facilidad de que es el vasto lateral. Así que ojo con eso, porque capaz por ahí puede ser como medio engañoso. Y fíjense cómo viene por acá el nervio ciático, ¿sí? Y esto es el paquete vascular nervioso popliteo, porque ya pasó por debajo del hiato aductor, ¿sí? Cuando pasa por debajo o profundo a lo que es el hiato aductor, pasa a denominarse popliteo y lo empiezo a ver en lo que es el compartimento posterior, ¿sí? En los espacios del compartimento posterior, porque yo ya en esta región, toda esta región de acá, ya no voy a ver más lo que es muslo. Acá voy a estar en poplitea, ¿sí? Desde acá hasta acá, más o menos. ¿Estamos? Entonces, es importante justamente el tema de los límites y la topografía para terminar de entender estas cuestiones. Bien, entonces, paquete vascular nervioso femoral, fíjense cómo tengo acá el ligamento inguinal, cómo pasan por debajo, nervio femoral bien asociado a la iliopsoas, cutáneo femoral lateral, fíjense cómo pasa por ahí. Y acá, esto que está ahí pasando por arriba de la arteria femoral es el cutáneo, el ramo femoral del génito femoral. Esto es conducto inguinal, esto no nos interesa por ahora. Y fíjense los límites. Acá tenemos el iliopsoas, como habíamos dicho, sartorio acá, con las ramas del nervio femoral, algunas ramitas que lo atraviesan, lo toman como referencia. Esto que está acá es el pectíneo y esto que está es el aductor largo, ¿sí? Acá podemos ver el grácil. Esto es el tensor de la fascia lata, vasto lateral, recto femoral, vasto medial, ¿sí?
Entonces, acá lo que hacemos es cortamos el sartorio, cortamos el recto femoral. Sí, fíjense que acá me queda un poquito de recto femoral. Esto va a ser el vasto intermedio. Esto sigue siendo vasto lateral y esto sigue siendo vasto medial. Acá seguimos teniendo Brasi. Fíjense que acá tenemos cortado el aductor largo. Y acá vamos a tener aductor mayor. Y en este caso está cortado el pectíneo en esta parte de acá. Entonces, y esta parte de acá, perdón. Esto va a ser el aductor corto. También por las relaciones que tiene con las ramitas del nervio obturador. ¿Sí? Tengan en cuenta que el pectíneo no lo voy a ver en simultáneo con las ramas del nervio obturador porque el nervio obturador es profundo al pectíneo. ¿Sí? Bien, y esto es lo mismo que vimos recién, compartimento posterior. Acá lo que podemos ver bien es cómo justamente las ramas descendentes de la arteria glútea inferior se vienen hacia el muslo para anastomosarse con las ramas perforantes o la primera rama perforante de la arteria femoral profunda. Y como tenemos justamente el nervio ciático, que acá se ve mejor quizás la división entre lo que es la porción, el segmento tibial y la porción del segmento peroneo. ¿Sí? Como el segmento peroneo es más lateral, por eso se describe que el bíceps está inervado por ese segmento, porque el bíceps es lateral respecto de los otros dos isquiotibiales. Entonces acá tenemos bíceps con su cabeza larga. Fíjense que este es el nervio cutáneo femoral posterior. Estos son los ramitos clúneos inferiores. Bíceps cabeza larga. Acá está la cabeza corta. Esto es el tracto iliotibial. Y acá tenemos a los dos isquiotibiales que me faltan, ¿sí? El semitendinoso y el semimembranoso. Si bien el semitendinoso es como más posterior, es el que forma parte de la pata de ganso. El semimembranoso no, ¿sí? El semimembranoso se queda bastante más posterior y va a tomar relaciones después con lo que es la fosa poplitea. Lo que pasa es que el semimembranoso es como un poco más ancho que el semitendinoso. Por eso a veces da como esa sensación o esa impresión de que en realidad se queda en el compartimento posterior, pero no. Fíjense que acá lo que se hizo es la cabeza larga del bíceps femoral, la rebatieron y acá puedo ver lo que es la cabeza corta, ¿sí? Cabeza corta del bíceps femoral. Y el resto de los elementos son literalmente los mismos. Este es el semitendi. Y acá en la profundidad del semitendi, con el origen acá, es el semimembranoso. Como les digo, el semimembranoso es un músculo que hacia distal es como más aplanado, más gordo, por decirlo de alguna manera para que se entienda. Entonces es como que el semitendinoso se apoya, vamos a dibujarlo para que quede mejor. Viene el semitendinoso con su tendoncito finito y se va un poco más hacia lo que es la cara medial de la pierna, ¿sí? Porque estamos ya en lo que es la parte tibial. Semimembranoso es como que hace esto, como que se apoya por atrás. O como que el semitendinoso se apoya, se termina apoyando el tendoncito del semitendinoso sobre el cuerpo del semimembranoso, porque es más muscular, es más ancho que el semitendinoso. El semitendinoso tiene un cuerpito muscular relativamente corto respecto de lo que sería el semimembranoso y el tendón es finito, entonces es como que el semimembranoso lo rebasa o lo desborda por los costados porque tiene un tendoncito finito, ¿sí? Esto es todo, ¿sí? De lo que es la parte de partes blandas. Nos falta todavía todo lo vasculonervioso. Pero esto es muy importante para arrancar, más que nada lo que es la parte de la topografía, por lo que siempre decimos, es importante saber qué estoy buscando y dónde lo estoy buscando para entender lo que estoy viendo, ¿sí? Si no sé qué es lo que voy a buscar en las regiones que estoy mirando, claramente nunca voy a encontrar los elementos que tengo que encontrar. Entonces es importante que se organicen con la topografía y se vayan haciendo como esta lista mental de elementos que tienen que buscar, ¿sí? Lo mejor es ir por capas, como siempre, seguir un orden, ya sea de lateral a medial o de medial a lateral. Personalmente, si es una vista anterior del muslo, para mí lo mejor es siempre arrancar por los elementos del compartimiento anterior, los bastos del cuádriceps, sartorio, límites de triángulo femoral de lo que es el compartimiento anterior, y luego pasar al compartimiento medial, que quizás es un poquito más un quilombo de entenderlo, pero por una cuestión de que tiene más planos, ¿sí? En cambio, el compartimiento anterior, no. ¿Sí? El compartimiento medial tiene un par más de planos, más musculitos que por ahí nos pueden hacer un poquito más matete o un poquito más desorden. Así es que, ojito con eso, siempre ordenados para acordarse qué es lo que les falta y qué es lo que ya dijeron. Y básicamente la lógica va a ser esa. Algo que no dije, me olvidé, es sobre el compartimiento posterior. Los isquiotibiales dijimos que estaban inervados por el ciático. Algo importante de entender es que se originan en lo que es la tuberosidad isquiática, se van a insertar a la tibia, ¿sí? A la cara medial, lo que sería semimembro y semitendi, particularmente el semitendinoso que termina insertándose en lo que es la pata de ganso.
Y lateral, más que nada relacionado con lo que es la cabeza del peroné, lo que es el bíceps femoral, ¿sí? O sea, lo que sería la base del cóndilo o del platillo tibial lateral, y la cabeza del peroné, el bíceps. Todos estos músculos isquiotibiales son flexores de la pierna sobre el muslo, ¿sí? Flexores de la pierna sobre el muslo, ¿sí? Pasa un poquito al revés de lo que nos pasaba en antebrazo, o sea, el compartimento posterior en antebrazo era todo extensor. En el caso del muslo, compartimento posterior del antebrazo es todo flexor y el compartimento anterior tiene funciones extensoras, ¿sí? Pero tiene que ver con la ubicación de la articulación de la rodilla. Entonces, para que quede claro, por las dudas, que me estaba comiendo las inserciones de los isquiotibiales, se insertan en la tibia, bíceps femoral en lo que es el platillo del cóndilo lateral y de la cabeza del peroné, y el resto de los dos isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso. Semitendinoso va a ir hacia la pata de ganso, que es la parte anterolateral de la tibia, del cóndilo medial de la tibia, y el semimembranoso se va a asociar más que nada a lo que es la base del cóndilo o del platillo tibial medial, ¿sí? Y los tres son flexores de la pierna sobre el muslo. Lo aclaro por las dudas, para no olvidarme. Entonces, esto, analizar también la biomecánica, más que nada en función de por dónde pasan respecto de la articulación los músculos, también es importante, ¿sí? Para que no se lo estudien de memoria. No tiene sentido estudiar la biomecánica de memoria, o al menos desde mi punto de vista. Entonces, cualquier duda ya saben dónde preguntarme, saben, por favor, pregúntenme las dudas que tengan, ya sean de miembro superior o sean de estos temas. Más que nada si son de miembro superior, pero por favor consulten las dudas que puedan llegar a tener. Todo es charlable, todo es debatible y la idea siempre va a ser que ustedes puedan construir el conocimiento de forma que los nervios no se lleven lo que tanto esfuerzo les llevó a adquirir. Así que saben por dónde hablarme, cualquier cosa nos vemos por los medios y si no, nos vemos en la próxima clase. Les dejo un beso enorme y nos vemos.